La grandeza de un rey. Cuenta una vez un poderoso rey que tenía 3 hijos, dudando sobre quién debía sucederlo en el trono, envió a cada uno de ellos a gobernar un territorio durante 5 años, al término de los cuales deberían volver junto a su padre para mostrarle sus logros. Así marcharon los 3 cada uno a su lugar, alegres por poder ejercer como reyes. Pero al llegar descubrieron, decepcionados, que tan solo se trataba de pequeñas villas con un puñado de aldeanos. Aldeanos son, para los que no saben qué son aldeanos, ¿verdad? Son los que viven en las aldeas, ¿verdad que sí? Las gentes que, porque los de la nueva era ahora parece de que no conocen este tipo de lenguaje. A ver, ¿dónde me quedé? A ver, ayúdeme a leer usted. En las que ni siquiera había un castillo. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, pero demostraré a mi padre que puedo ser un gran rey, dijo el mayor. Y juntando a los pocos habitantes de su villa, les enseñó las artes de la guerra para formar un pequeño ejército con el cual conquistar las villas vecinas. Así su pequeño reino creció en fuerza y poder, y al cabo de los 5 años había multiplicado 100 veces su extensión. Orgulloso, el joven príncipe reunió a aquellos primeros aldeanos y viajó a su padre. Es el primero, ¿verdad? A ver quién le parece que debería de ser la autoridad. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, sin duda. Sin duda mi padre quiere probar si puedo ser un gran rey, pensó el mediano. Y desde aquel momento inició con sus aldeanos la construcción del mayor de los palacios. Y tras 5 años de duro trabajo, un magnífico palacio presidía la pequeña aldea. Satisfecho, el joven príncipe viajó junto a su padre en compañía de sus fieles aldeanos. Seguro que a mis hermanos se les han dado reinos mayores, así que la gente de esta aldea debe ser importante para mi padre, pensó el pequeño. Y resolvió cuidar de ellos y preocuparse porque nada les faltara. Durante 5 años de reinado, la aldea no cambió mucho. Era un lugar humilde y alegre, con pequeñas mejoras aquí y allá, aunque sus aldeanos parecían muy satisfechos por la labor del príncipe y lo acompañaron gustosos junto al rey. Párenle ahí, no pongan la otra parte. ¿Quién le parece que es la mejor autoridad hasta el momento? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, pero díganlo sin miedo, por favor. A ver, el primero fue un gran guerrero, ¿verdad? El segundo fue un gran constructor y el tercero vivió así normal y todo. ¿Es el primero, el segundo o el tercero? ¿No es el primero? ¿No es el segundo? ¿Seguro? Porque tienen autoridad. A ver, sigamos. A ver, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. O sea que usted preferiría el tercero. ¿Ah? Ok. Los 3 hermanos fueron recibidos con alegría por el pueblo, con todo preparado para la gran fiesta de coronación, pero cuando llegaron ante su padre y cada uno quiso contar las hazañas que debían hacerle merecedor del trono, el rey no los dejó hablar. En su lugar pidió a los aldeanos que contaran cómo habían sido sus vidas. Le preguntó a los aldeanos. A ver, sigamos. Así los súbditos del hijo mayor mostraron las cicatrices ganadas en sus batallas y narraron todo el esfuerzo y sufrimiento que les había supuesto extender su reino. El hermano mayor sería un rey temible, fuerte y poderoso, y se sentían orgullosos de él. Ese es el primero, ¿verdad? Ahora el mediano. Los súbditos del mediano contaron cómo, bajo el liderazgo del príncipe, habían trabajado por la mañana en el campo y por la tarde en la obra para construir tan magnífico palacio. Sin duda sería un gran rey capaz de los mayores logros y se sentían orgullosos de él. Finalmente los súbditos del pequeño medio avergonzados contaron lo felices que habían sido junto a aquel rey humilde y práctico, que había mejorado sus vidas en tantas pequeñas cosas. Como probablemente no era el gran rey que todos esperaban, ellos le tenían gran afecto. Pidieron al rey que al menos siguiera gobernando su villa. Acabadas las narraciones, todos se preguntaban lo mismo que el rey.
¿cuál de los príncipes estaría mejor preparado para ejercer tanto poder? Indeciso, y antes de tomar una decisión, el rey llamó uno por uno a todos sus súbditos y les hizo una sola pregunta. Si hubieras tenido que vivir estos 5 años en una de esas 3 vías, ¿cuál hubieras elegido? A ver, todos, absolutamente todos, prefirieron la vida tranquila y feliz de la tercera villa, por muy impresionados que estuvieran por las hazañas de los 2 hermanos mayores. Y así el más pequeño de los príncipes fue coronado aquel día como el más grande de los reyes, pues la grandeza de los gobernantes se mide por el afecto de sus pueblos y no por el tamaño de sus castillos y riquezas. Amén. Los felicito porque ustedes dijeron el tercero. O sea que a usted le gustaría ese tipo de rey, ¿verdad? No le gustaría ser ni guerrero ni constructor, sino un rey que fuera así amador de los aldeanos, ¿verdad? Quiero entonces hablarles, hermano, acerca de lo que es el que guardemos nosotros el orden de Dios como pueblo del Señor. El principio de la autoridad delegada por Dios y sus leyes, oiga bien, el principio de la autoridad delegada por Dios y sus leyes es castigar al malo y recompensar al bueno. Ese es el principio prácticamente de la autoridad delegada por Dios. Y eso es prácticamente lo que nos enseña el capítulo 13 del libro de Romanos. En el capítulo 13 del libro de Romanos, se lo va a poner ahí el hermano para que avancemos. A ver, hermano, ponlo ahí por favor. Si no lo leemos nosotros para mientras lo pone. Hoy sí. Dice, sométase toda persona. A ver, léalo conmigo por favor, iglesia. Sométase toda persona, no hay excepción alguna, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Ok? ¿Le queda claro ese versículo? ¿Verdad que sí? Ok, fíjese pues. ¿Quién estableció las autoridades? Amén. Ahora sigamos con el 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean condenación para sí mismos. Eso dice el versículo 2. Fíjese lo importante que es la autoridad en la tierra. Porque los magistrados, o sea, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque ¿qué dice que es la autoridad, hermanos? Es servidor de Dios. ¿Para qué dice? Para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de ¿quién? Fíjese que es servidor de Dios, pero también es servidor de ¿quién? Es servidor de Dios, pero también es servidor de ¿quién? De nosotros, exactamente. Él sirve a Dios, pero automáticamente nos sirve a nosotros. Amén. O sea que no es cualquier persona. Dice, vengador para castigar al que hace lo malo. O sea que no está en usted ni en mí el vengarnos. Para eso exactamente se pusieron las autoridades y se les dio una capacidad a ellas para poder ejercer juicio. Yo sé lo que me imagino que pensará usted en su mente, pero vamos a tratar de aclarar todas esas preguntas. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa también de ¿qué dice? Por causa también ¿qué dice? Porque cuando usted hace algo en contra de la autoridad, su conciencia lo va a acusar. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque las razones las da nuestro Señor el por qué nosotros debemos de someternos. Aleluya. Fíjese, y el día de hoy nosotros estamos prácticamente sufriendo de este mal. La gente no se quiere someter a las autoridades.
sobre todo por esto que ha pasado, ¿verdad?, de la muerte de este varón, como que si se ha despertado, y yo creo que hay un espíritu de rebelión a las autoridades terrible, hermano, y está agarrando a todo aquel que no tiene principios bíblicos, y las masas por eso son conducidas a donde ellos los quieren llevar, porque prácticamente la sociedad del día de hoy no tiene un fundamento en donde prácticamente pararse. Hemos llegado al problema, como les decía anteriormente, de querer quitar, imagínese, a la policía. O sea, está empezando a haber ese movimiento, y cuando algo empieza, déjeme decirle que esa gente, porque fíjese que en este caso están los famosos, están los medios de comunicación, están los ricos y aún muchos gobernantes, hermano. Oiga bien, oiga lo tremendo que es esto. Están tratando de impulsar este movimiento, que es un movimiento muy peligroso si se llega a llevar a cabo. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros como iglesia necesitamos no ser movidos por las masas y no llevarnos prácticamente de lo que dicen todas las personas a nuestro alrededor, sino de lo que dice la palabra bendita de nuestro Dios. Recuerde entonces que el gobierno no ha sido prácticamente puesto por los hombres. Prácticamente el gobierno, según la palabra del Señor, los gobiernos fueron puestos por nuestro Dios. Ahora, debemos de comprender esto. A pesar de que Dios puso los gobiernos, debemos de comprender que los gobiernos nunca van a ser perfectos. ¿Está de acuerdo conmigo? Los gobiernos nunca van a ser perfectos. Dígame usted un gobierno que sea perfecto. No lo va a haber. Siempre va a haber una tacha en ellos. A pesar de ello, nuestro Dios a través de la historia ha sostenido a la sociedad a través de gobiernos. Oh, hermanos, yo le voy a mostrar lo que sería también una sociedad sin gobierno. Nosotros estaríamos en un grave problema. En los gobiernos nosotros vemos que ellos están llenos de corrupción. Los gobiernos están llenos de ineficiencia, de inconsistencia y de injusticias. ¿Está de acuerdo? Sí, eso lo vemos. Ahora, ¿cuántos creen que Dios lo sabe? En todas esas cosas que suceden en el gobierno, yo quiero decirle una cosa: Dios está cumpliendo sus propósitos, porque la palabra del Señor se va a cumplir. Fíjese, es interesante lo que dice el libro de Mateo capítulo 20 versículo 25. A ver, hermano, ponle Mateo 20, 25 por favor. Y quiero que se dé cuenta, nuestro Dios no ignora lo que está pasando. Él sabe lo que hacen los gobiernos. Sin embargo, a pesar de todo lo que está pasando, Dios tiene el control y Dios está cumpliendo con sus propósitos en esta tierra. Porque Dios va a cumplir sus propósitos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué dijo Jesús? A ver, léalo por favor, ¿qué dijo Jesús? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Entonces yo le hago la pregunta: ¿sabía Jesús? Claro, en el tiempo que vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra, yo le hago la pregunta: ¿había un buen gobierno o había un mal gobierno? Era malísimo, era pésimo, era corrupto, eran aprovechados, eran crueles. Es increíble, hubieron muchas insurrecciones en el tiempo de Jesús, pero usted nunca mira a Jesús haciendo tal cosa, porque él comprendía exactamente el por qué era que habían sido puestos los gobiernos. Es más, si recuerda en el libro de Daniel, Daniel ya había anticipado que iba a haber una Roma, un imperio romano, que iba a ser fuerte por un lado, pero que también iba a ser débil por el otro lado. Entonces Jesucristo ya lo sabía y no trató de impedir, aleluya, que el plan de Dios se llevara a cabo, porque él sabía que ese gobierno iba a cumplir con un propósito establecido por el Señor.
Entonces, yo lo que quiero que vea es, no se extrañe de las cosas que usted mira el día de hoy, porque son cosas que se deben de cumplir. Lo que necesitamos nosotros como iglesia saber es qué es lo que debe, aleluya, de saber y de hacer la iglesia cuando mira estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra autoridad significa, ahorita le van a poner lo que significa la palabra autoridad, después de que también busqué el libro de Primera de Pedro, porque también vamos a estar hablando en Primera de Pedro. Guardemos el orden de Dios. Dice en el libro de, fíjese que allá en Romanos lo habla el apóstol Pablo. Pero fíjese que también el apóstol Pedro, para que se dé cuenta que no es solamente un comentario de un hombre, solamente fueron unas palabras del apóstol Pablo, sino que es bíblico el que nosotros nos sometamos a las autoridades. Dice, por causa del Señor, ¿por causa de quién dice? Del Señor, someteos a toda, ¿qué dice? Institución humana. ¿A qué se está refiriendo ahí? Al gobierno, ya sea el rey como a superior, porque en ese entonces habían reyes, ¿verdad? Y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Se da cuenta que están en la misma página con el apóstol Pablo? Igualitos. O sea que Pablo era un judío con ciudadanía romana. Podía defender la política, por decir así, romana, pero él nunca se hizo a ello. Él siempre se mantuvo en lo que era la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro también no defiende a ninguna política, a ningún gobierno, sino defiende lo que dice la palabra del Señor. Dice, por el Señor hay que hacerlo. Dice el versículo 15, porque esta, ¿qué dice, hermanos? Léalo, porque esta, ¿qué dice? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos a las autoridades, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Mucha ignorancia hay allá afuera, hay mucho insensato allá afuera, hay mucha gente, aleluya, que es, como le digo, es manipulada por cierto grupo con fines, aleluya, políticos para, aleluya, favorecer siempre a un grupo de personas. Sigamos. 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿se da cuenta? Sino como siervos de Dios. Sigamos, hasta el 18. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Cuando dice honrad al rey es la autoridad. Criados, ahora fíjese, estad sujetos con todo respeto. ¿Qué dice? Ahí está hablando de qué también, una autoridad que está sobre ti. No solamente a los buenos y afables, o sea, a los que son bien tranquilitos, bien respetuosos, que tienen un trato muy suave. Ven para acá, hazme por favor ese trabajito. Ah, qué lindo eres. Ese es un afable. Haz este trabajo, dice el otro, ¿va que sí? Este es un odioso, ¿verdad? Bueno, ahí dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino que también, ¿qué dice? A ver, lea eso, porque como que si no le oí que no leyó usted. ¿Qué dice la Biblia ahí? Sino también a los difíciles de soportar, dice. ¿Qué le parece? Ay, ¿a cuánto nos cuesta eso, verdad, hermano? Porque hay gente que uno quisiera guardar la Biblia. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la gran verdad. Pero el consejo de Dios, yo quisiera esa parte no conocerla, no ponerla por obra, pero es parte de la voluntad de Dios. Porque nosotros estamos siendo de testimonio en todo tiempo. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Entonces, la palabra autoridad, a ver, ponen lo que significa la palabra autoridad, por favor, para que puedan saberlo. Dice, autoridad, poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. Oiga bien, esa es la definición del diccionario de lo que es la palabra autoridad. Potestad, o sea, poder, facultad para poder hacerlo
y legitimidad. O sea, alguien le dijo, tú eres autoridad. Prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento es exousia, que significa poder legítimo real y pleno para actuar. Poseer, controlar, usar o disponer de algo o de alguien. Le pregunto una vez más, ¿quién puso las autoridades en esta tierra? Dios las puso, según el capítulo 13 del libro de Romanos. Entonces, quiero comenzar con esto rápidamente. Esto lo voy a tratar así rapidito. El origen de la autoridad en el universo, ¿quién es? ¿Quién es el origen de la autoridad en el universo? Dios. ¿Por qué Dios es la autoridad máxima de todo el universo? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Por eso Él puede, aleluya, delegar autoridad. Pablo dice que Él fue el que estableció las autoridades en la tierra y lo puede hacer porque Él tiene la máxima autoridad. Aleluya. Mire, Dios fue quien dio o quien puso las leyes en todo el universo. Todo tiene leyes en el universo. Y no solamente, aleluya, el espacio y todo lo que usted ve en lo que es la vegetación, en lo que es el ambiente, en lo que es la atmósfera. En todo el Señor puso leyes y al hombre también le puso leyes. Porque si Dios no hubiese puesto leyes en la sociedad, nosotros, hermanos, ya nos hubiéramos exterminado unos a otros. Pero por la bendita bondad de nuestro Dios es que tenemos autoridades. Bendito sea su nombre. Ahora, Él puso las leyes a todo el universo, pero quiero decirle que Dios está por sobre todas las leyes establecidas. Dios es la máxima autoridad y Él es el último que tiene la última palabra, valga la redundancia. Dios no tiene que entregarle cuentas a nadie. Lo que le quiero decir es que Dios no tiene que venir a usted y a mí a decirle, yo puse esta autoridad porque fíjate que, déjame explicarte. Él no tiene por qué explicarnos a nosotros. Él sabe por qué lo está haciendo y nunca lo hace con ninguna maldad, sino que siempre es para que sea de bendición para nuestras vidas. Entonces Dios no tiene que dar cuentas a nadie, pero todos nosotros sí le vamos a entregar cuentas a nuestro Dios un día. Por eso nos deja su bendita y su hermosa palabra. Siendo Dios origen de la autoridad, amén, y el que delega autoridad, y el que da autoridad, y el que establece la autoridad, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que autoridad la tenemos en todas partes. Amén, hermanos. Y fíjese lo importante que es esto. Porque Dios cuando hace las cosas las hace bien. Dios cuando hace las cosas las hace en orden. Y si nosotros seguimos el orden de Dios, todo va a funcionar como Dios, aleluya, así lo ha querido. El problema somos nosotros que nos salimos, aleluya, de lo que Dios ha establecido. Porque dése cuenta, la primera institución que el Señor, aleluya, creó o hizo, ¿cuál fue? Vamos a ver si usted sabe. Pero lo dice con miedo. ¿Cuál fue la primera institución que el Señor creó? El matrimonio, hermanos. Dice que los hizo hombre y mujer. Dice la Biblia en el libro de Génesis que los casó, dice. Amén. Y a pesar de Adán no tener mamá, le dijo, por tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, cuando hizo el matrimonio, yo le hago la pregunta, ¿puso un orden en el matrimonio, sí o no? ¿Cuál era el orden que estableció el Señor? ¿Varones? No, pues estos varones no saben, entonces, ¿con qué razón están así? ¿O tienen miedo porque están las hermanas allá a la par? Varones, o sea que, ¿y dónde está la autoridad? No se hagan los payasos acá. La Biblia establece, hermano. La Biblia, no lo digo yo. A mí no me importa lo que dice la sociedad del día de hoy.
que el hombre es cabeza de su hogar. Debe de haber un orden, y Dios fue el que lo dijo, no lo dije yo. Eso es para traer un orden dentro de la casa. Pero la autoridad no solamente es puesta para mandar, para aprovecharse, para hacer lo que quiere. No, la autoridad tiene que estar basada en la bendita palabra de nuestro Dios. Y lo primero que tiene que hacer aquel que es autoridad es que debe de amar a su pareja. ¿Y cómo la debe de amar? Dice la Biblia. Como Cristo amó a la iglesia. Cuando pone ese estándar el Señor, lo pone bien alto para que no haya abuso prácticamente de autoridad. Y que automáticamente la persona que está bajo autoridad se someta porque sabe que le aman, le cuidan, le protegen y le sostienen. Porque dice que la autoridad prácticamente, ¿qué es para aquel que se somete? Es un servidor, exactamente. La mentalidad de allá afuera, hermano, es insensata, no tiene sentido, y lo hacen por ignorancia. Todo comienza en casa, y Dios en casa establece el orden debido. Mire, está el esposo, pero el esposo no está solo, tiene a Cristo. Cristo es, aleluya, quien tiene que ver para que Él gobierne prácticamente con justicia. Yo no me puedo salir de esos principios establecidos por la Biblia. Luego de Cristo está el hombre, y luego está ¿quién? Mamá. Y luego están ¿quiénes? Los hijos. Si hay ese tipo de respeto desde la casa, hermano, todo lo que va a salir de la casa hacia afuera va a ser de bendición. Porque todos vamos a respetarnos prácticamente los unos a los otros. ¿Por qué cree que el gobierno que tenemos el día de hoy está como está? Porque desde la raíz de donde es la familia, el matrimonio, ya venimos mal nosotros. Si hay un hombre, si hay un hijo que llega a la presidencia, que llega a una posición de poder, debe de saber que es una autoridad y debe de saber comportarse como tal. Bendito Dios. De buenos hogares salen buenas autoridades. Porque el hijo y la hija ha tenido el ejemplo de parte de quién. De parte de papá y de parte de mamá. Por ejemplo, una mamá no le puede decir a su hija: eres una desobediente, eres una rebelde, no te sometes. Si usted como esposa no se somete a su esposo. Porque le dice, pero no hace lo que usted le dice a su hijo. Esto es una cosa muy seria. Eso de la liberación femenina ha causado, hermano, una gran confusión el día de hoy. Igualdad de derechos, y es cierto que todos tenemos derechos, pero no podemos alterar el orden que Dios ha establecido. Porque alterar el orden que Dios ha establecido es echarlo a perder todo. Los hombres no saben más que Dios. Dios sabe cómo funcionan las cosas. Y todo empieza desde la casa. Si desde la casa hay, aleluya, si esa institución se respeta, déjeme decirle que nosotros vamos a sacar hijos que van a ser respetuosos, hijos que van a ser buenas autoridades, porque cada uno de nosotros va a cumplir con el rol que debe de cumplir. Una autoridad no abusa de aquellos que están bajo su cuidado. Y ese es el problema el día de hoy. Padres abusadores, madres abusadoras, padres que dicen: yo hago contigo lo que se me da la regalada gana porque yo soy tu autoridad. No, señor, eso no es autoridad. Eso es abuso. Usted tiene que respetar. Usted está puesto para cuidar, para servir, para ser de bendición, y no para tomar ventaja prácticamente de la autoridad que Dios le ha dado. Porque Dios a usted y a mí nos va a pedir cuenta, como padre, como madre y como hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no estoy enojado. Parece, ¿verdad?
Del matrimonio se desprende todo. De la familia se desprende todo. Dese cuenta que hay un orden en el mismo. Dios estableció el gobierno. Entonces, el gobierno debería de actuar conforme actúa la familia. Porque de ahí están saliendo prácticamente las autoridades. Se da cuenta cómo nosotros nos hemos ido degenerando porque no hemos respetado lo que Dios dice dentro del matrimonio. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Usted no puede brincarse los principios del Señor, le gusten o no le gusten, y le voy a mostrar exactamente de que muchas veces a lo mejor no nos puedan gustar muchas cosas porque nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, pero debemos nosotros de honrar a nuestro Señor y hacer su preciosa voluntad. Si se establecieran las autoridades conforme a lo que dicen las Escrituras y conforme a los principios que se aprenden en casa, conforme a los fundamentos del Señor, la cosa sería diferente. Pero por eso es que nosotros, dése cuenta que los gobiernos cada día van en decadencia, van decayendo, porque cada día que pasa los principios de Dios son tomados como nada. Es increíble lo que estamos viviendo el día de hoy. Ya no toman en cuenta los principios de Dios. No metas la Biblia en el gobierno. No metas la Biblia en esto ni en lo otro. ¿Cómo puede ser posible si Él es el que prácticamente sostiene la sociedad? Aleluya. En la iglesia yo le pregunto, ¿hay orden sí o no? Debe de haber un orden y Dios lo estableció. ¿Se imagina no hubiera orden en la iglesia? Usted no respetara a los diáconos, no hubiera pastor, cada uno haría lo que bien le parece. Pero por eso es que están puestas las autoridades para traer orden y para traer bendición. Las organizaciones, ¿qué pasaría con una organización que no tiene autoridades? ¿Ha usted estado en algún lugar donde no hay autoridad? A ver, levanta alguien la mano. Wow, ha sido usted bendecido. Tremendo. A mí me ha tocado estar en lugares donde no hay autoridad. O sea, aparentemente hay una persona que tiene autoridad, pero los demás lo mandan. Eso no es tener autoridad. Y lo mandan porque él, por ejemplo, conocía a un pastor de que no decía las cosas porque temía que la iglesia se le fuera. Hay gente que tiene temor a predicar un mensaje porque va a pensar el hermano, va a pensar la hermana, mejor no predico de este tema. Oye, ¿qué tipo de autoridad es eso? Que ya es la gente la que controla la autoridad y no la autoridad la que controla a la gente. ¿Se da cuenta? Y Dios le da una capacidad a la autoridad para que pueda ser de bendición. Amén, iglesia. Entonces, en las organizaciones hay autoridad. Toda empresa y toda organización necesita un orden dentro de sí para que puedan hacerse las cosas bien y para que puedan prosperar. Entonces, le pregunto, ¿es necesaria la autoridad, hermano? La vemos en todas partes. Y nosotros debemos de, cuando llegamos a cierto lugar, cuando llegamos a cierta empresa, debemos nosotros de siempre reconocer autoridad. Nunca se meta a una casa y actúe como que si es suya su casa. Porque desde el momento que yo me meto a una casa, ahí hay una autoridad, aún siendo el pastor. Si me meto a la casa de una pareja casada, ahí la autoridad es el esposo. Yo lo único que puedo hacer es dar un consejo, pero no puedo tomar una determinación yo allí. No puedo imponer yo nada allí. ¿Por qué? Porque debo de someterme también en el momento, aleluya, que reconozco que esa no es mi autoridad. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Por qué es necesaria la autoridad en nosotros? Fíjese, primero el origen de la autoridad. Ya vimos que es Dios. Luego la autoridad vemos que existe en todas las instituciones. Ahora veamos por qué es necesaria la autoridad en nosotros. Lo primero es obvio. Para traer un orden. Mire, hermano, da lástima ver las casas en donde los hijos hacen lo que quieren. Tiran las cosas,
se oponen a los padres, quieren hacer lo que les da la regalada gana, entrar a cualquier hora, hacer lo que quieren. Si tú eres autoridad y permites tal cosa, Dios te lo va a demandar. Porque no estás ejerciendo bien la autoridad y porque estás creando un desorden dentro de la sociedad. Nosotros, como autoridad, tenemos que mantener un orden. Veía 2 videos de 2 jóvenes. Eran jovencitas prácticamente. Y esta muchacha sacó ¿cómo le llaman esos que se hacen un video que ellos se toman con el teléfono? ¿Cómo le llaman esos? No, selfie de la foto, ¿verdad? Pero cuando hacen un videíto y lo mandan así a las redes sociales, ¿cómo se le llama eso? No me digas que no sabe. ¿Ah? ¿Un qué? Un tic-tac, dice, tic-tac, tic-tac. Bueno, lo mandó pero estaba furiosa la muchacha. Porque dice que se puso a discutir con sus padres acerca de esto que está pasando, ¿verdad? Y sus padres la querían hacer entrar en razón. Y ella no quiso. Y dijo, odio a mis padres, odio a la nación, odio. Y empezó, hermano, aquella locura. Pero lloraba de frustración. Y estaba maldiciendo a sus padres. Oiga hasta dónde estamos llegando nosotros, hermano. Oiga lo que está creando todo este tipo exactamente de movimiento. ¿Ah? Estos movimientos que se están viendo por toda la tierra. Le están quitando la autoridad a los padres, le están quitando la autoridad a la policía, le están quitando la autoridad al gobierno, le están quitando la autoridad prácticamente al presidente, a todo. Si eso sucede, nosotros estamos en un grave problema porque se va a armar un desorden. Imagínense que asalten su casa y usted pueda llame a la policía y diga, nosotros ya no tenemos poder. ¿A quién acude usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Ajá. ¿Va a ir a comprar un arma? ¿Un rifle? ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Qué tremendo, hermanos. ¿Por qué es necesaria la autoridad de nosotros? Para mantener un orden. Yo no digo que no se deba de protestar, sí se puede protestar, pero no se puede, hermano, romper la ley al protestar. Fíjese, la vida de un hombre, oiga bien pues, la vida de un hombre se perdió, ¿verdad que sí? Pero la vida de un hombre ha causado que la vida de muchos hombres también se termine y que de ellos no se diga nada. Hay gente que está decepcionada el día de hoy porque le destruyeron completamente su negocio. Están desanimados y ya no quieren prácticamente seguir viviendo. De eso no mencionan nada. Dese cuenta, hermano, el movimiento que está actuando en nuestros días. Debemos de ser inteligentes y debemos de ir conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque si no, nosotros nos estamos metiendo a un grave problema. La autoridad es necesaria en nosotros porque crea un orden. Si tú no corriges a tus hijos, vas a crear un desorden en tu casa. Van a ser ellos los que van a mandar y ellos no conocen la vida. Ellos no saben cómo funciona la vida. A ti te hace responsable el Señor. Muchos por amor dicen, no, es que está muy chiquito, que está muy chiquita. ¿Sabe usted? La vez pasada yo daba una enseñanza acerca de eso, de que aún bien pequeños los niños entienden. Son bien psicólogos ellos. Dice, yo lloro, dice, y obtengo lo que yo quiero, dice. ¡Cállate! Va, toma pues. Le ganaron. Ellos no saben lo que piden. Ellos no saben lo que están haciendo. Es usted y yo el llamado a corregir. A nosotros nos han puesto la psicología y la pedagogía y todo eso. Nos han impuesto prácticamente las cosas que ellos piensan y han quitado lo que dice la Escritura, hermano. ¿Cómo dice que debemos nosotros corregir a nuestros hijos? Bíblicamente hablando, con vara.
¿Por qué usted y yo tratamos de cambiar lo que dice la Escritura? No lo podemos hacer, porque el día que usted lo hace, usted está desobedeciendo la palabra del Señor y usted está creando un desorden dentro de su casa. De repente, aunque ya está pasando, el gobierno se va a meter en su casa y no le va a permitir corregir a sus hijos. Y eso es exactamente lo que se trata de evitar, porque ellos no tienen ningún derecho en ese sentido. Nosotros somos los padres y somos los responsables de enseñarles los principios, aleluya, que enseña la palabra del Señor. Dice, no disciplines a tu hijo y vas a ver el dolor de cabeza que te va a dar, dice la Escritura. Se lo dije en mis palabras, pero así prácticamente lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué es necesaria la autoridad en nosotros? Para proveer, óigalo bien, para proveer protección y seguridad a quien se somete. O sea que la autoridad es una bendición. Provee protección y seguridad, aparte de la provisión que también provee. ¿Es bueno tener autoridad? Es bueno tener autoridad para traer armonía entre unos y otros, para que nosotros nos respetemos. Hermanos, si de repente no hay autoridad, usted se pasa el alto y de repente va otra, pero usted como va rápido, como a usted le vale todos los demás, vamos y se lo echa. ¿Por qué paran al borracho? ¿Usted cree que es porque el policía dice, no, es que a mí me caen mal los borrachos? ¿Sabe cuál es la razón por la cual paran a un borracho? ¿Sabe usted por qué razón paran a un borracho cuando está manejando así? ¿Por quién lo hacen? Por nosotros exactamente. Y el borracho, por supuesto, se pone bravo. Va a tirar un montón de indirectas, va a maltratar y todo, y se va a oponer. Y si se opone un borracho, ¿a qué? ¿A qué se atiene? ¿A que le digo, ay, un borrachito, por favor? No. La autoridad está para traer orden y castigo al que hace lo malo. Amén, iglesia. Usted dirá, hermano, pero sí hay excepciones. Claro que las hay, pero no es todo el mundo. No podemos culpar a todos nosotros y por eso nosotros tomar la excusa de que vamos nosotros a no respetar las autoridades. Entonces la autoridad es necesaria para traer armonía entre unos y otros y para que nos respetemos unos con otros, para castigar al que no se somete, porque el que no se somete lo que hace es crearle un daño a usted y un daño a mí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues te vas preso, papá. Pues te quitamos la licencia. Amén. Te enchachan. La vez pasada le decimos que el que no se porta bien le pone en la esposa. Le pone una esposa a usted. Muchos ya la cargan. Ese pastor, tus orejas. ¡Aleluya! ¿Por qué es necesaria la autoridad en nosotros? Es para prestarle, aleluya, servicio al bueno. O sea que la autoridad está, hermano, le voy a pedir que haga algo. Si usted en algún momento mira a un policía y tiene la oportunidad, agradézcale. Dígale, gracias por tu servicio. De veras, ellos exponen sus vidas por nosotros, hermano. Usted no tiene que tenerle miedo a un policía si está haciendo lo bueno. Dice, ¿y sabe por qué debemos de hacer eso? Porque están para nuestro servicio. Ellos nos sirven, ellos exponen sus vidas. Si hay de repente unos cuantos maleantes fuera de su casa y usted los llama, y ellos son los que se exponen, hermano. Qué bendición tener autoridad en medio de nosotros. Pero no me... pero ya que... Tranquilo. Porque del 100%, vamos a poner que sea un 5% malos. No por ese 5% usted va a castigar al 95% de los demás. La iglesia del Señor, la iglesia cristiana evangélica, debe de someterse a la autoridad.
Nosotros no tenemos de otra que someternos a la autoridad y respetar lo que dice la palabra del Señor. Hay de aquel en la iglesia que no lo haga, porque eso quiere decir de que no pertenece a la iglesia del Señor. Nosotros debemos de ser ejemplo en todo sentido de la palabra. Ellos están para prestarnos servicio, o sea, para eso están para nosotros. A la misma vez nos traen bendición y nosotros recibimos alabanza de la misma según la palabra del Señor. El hombre ha rechazado a Dios y por eso Dios le puso la autoridad del hombre. ¿Sí o no? ¿Se recuerda allá en el tiempo de Israel cuando estaba Dios gobernando sobre Israel? ¿Y qué le dijo Israel a Dios? Queremos rey, le dijo. Como quien dice, no te queremos a ti como autoridad, queremos a alguien de acá en la tierra. Ok, dice el Señor, les voy a dejar probar, pero les voy a decir, se los voy a anticipar que el rey va a hacer esto con ustedes. ¿Fue cierto lo que dijo Dios? Fue cierto lo que dijo Dios. Como el hombre no toma en cuenta a Dios, dice, ahí les va pues, ahí les van las autoridades. ¿Qué quieren? A nosotros nos conviene que mejor reine nuestro Señor. Pero nosotros en nuestra desobediencia hemos escogido este tipo de autoridades. Dios, aleluya, puso las autoridades y por misericordia las puso. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. ¿Se puede dar cuenta usted de la diferencia cuando reina Dios y cuando no reina Dios? De cuando reina el hombre. ¿Ah? Claro. Porque Dios nos va a dar una lección cuando venga su reino a esta tierra. Entonces, sí, usted y yo vamos a poder vivir, hermano, aleluya, en justicia y en verdad, en gozo y esperanza. Gloria a Dios. Hablando acerca de la autoridad que estableció el Señor, porque Él es la máxima autoridad, hablando de por qué existen las autoridades y por qué es necesaria la autoridad de nosotros, quiero que veamos el cuarto punto. Mire, ya voy por el cuarto punto. Alabe a Dios, porque esto lo quiero hacer bien práctico. El gobierno humano tiene sus limitaciones. ¿Oyó? Si usted no creía esto o no sabía esto, hoy le digo una cosa: los gobiernos humanos tienen sus limitaciones, porque no son Dios. Eso significa que en ellos no va a haber perfección. Aleluya. ¿Por qué son limitados? Por la caída. Por la caída del hombre, la humanidad se ve limitada. Si imagínense que aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas, se ve abuso de autoridad, conociendo la palabra del Señor. Ahora no digamos en los gobiernos. ¿Se da cuenta? Algunos pastores han abusado de esa autoridad, con mujeres, con dinero, con abuso, con injusticias. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros esperamos perfección en las autoridades gubernamentales? Imposible. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuáles son sus limitaciones? No conocen prácticamente a su Creador. No tienen iluminación de Él. ¿Se recuerda cuando David gobernaba? ¿Qué era lo que hacía David? David le pedía dirección a Dios. Señor, ¿qué debo de hacer con este pueblo? Señor, ¿cómo le debo de entrar? Porque Dios es el que da la capacidad. Pero usted ha oído que los gobiernos prácticamente doblen su rodilla y le digan: a ver, Señor, voy a buscar en tu palabra para ver cómo debo de gobernar. No lo hacen. Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a su Creador ni tienen iluminación de Él. ¿Por qué otra cosa el gobierno es limitado? Porque muchos de ellos andan tras intereses mezquinos y egoístas. La mayoría el día de hoy, como
como de sus hogares vienen, aleluya, mal, porque no reconocen autoridad y no saben para qué es la autoridad, cuando llegan a los lugares de poder y de autoridad, lo que hacen es aprovecharse de esa autoridad. Y sin embargo, Dios sigue cumpliendo su propósito. ¿Sí lo oyó? Dios sigue cumpliendo su propósito, porque se está encaminando a donde dice la Biblia que se debe de encaminar la humanidad. Gloria a Dios. Intereses de dinero, de posición, de poder, para asegurar su futuro. En el libro de Proverbios 29:4, ¿qué dice, hermano? Gloria a Dios. ¿Qué dice? Léalo. El rey con el juicio afirma la tierra. ¿Pero qué dice? Mas el que exige presentes. Y eso es prácticamente, ¿verdad?, que es lo que sucede en nuestros días. Llega aquel y dice, mira, fíjate que hay un trabajito por allá. ¿A quién se lo vas a dar? Todo depende, dicen, ¿verdad? Aunque aquel no sepa nada de ese trabajo, como aquel tiene cuello y aquel ya le dio dinero debajo del agua. Mire, las cosas que se mueven acá en la tierra, en los gobiernos, es una gran corrupción, hermano. Hay muchos negocios que se han dado debajo de la mesa y que usted y yo salimos afectados. ¿Se da cuenta por qué la aseguranza es muy cara? La aseguranza esa de salud. Y fíjese hasta dónde han llegado. Pero todo eso se hace allá en el gobierno. Porque allá está, hey, mira, ¿qué te parece si hacemos este tipo de movimientos? Y aquí en los Estados Unidos no sanan a la gente. ¿Sí sabe usted que aquí no la sanan, verdad? Aquí solamente, ¿qué hacen? ¿Ah? Solamente lo mantienen hasta que se muere, ¿verdad que sí? Un calmantito por acá, una medicina por allá, pero no para curarlo. Porque a ellos les conviene mantenerlo todo el tiempo enfermo. ¿Cierto o no es cierto? Porque ellos cobran dinerales de esto. Entonces las autoridades prácticamente se venden por dinero. Mire, por ejemplo, la pelea que usted ve el día de hoy en el gobierno. Tenemos el máximo ejemplo acá en Estados Unidos. Muchos movimientos de los que pasan, muchas mentiras, muchas cosas de las noticias. Todo eso, hermano, todo está manipulado. Porque hay dos poderes, hay dos partidos que quieren el poder. Y a ellos no les importa decir o hacer lo que quieren con tal de quedarse con el poder. Y los que están en el poder no se quieren salir de él. Qué tremendo, ¿verdad? Señor, yo así le digo, Señor, por favor. Y me dice, Señor, ya voy a llegar, tranquilo. Ya voy por ustedes, mis hijos. Cuando mires estas cosas, prepárate, Luis de la Cruz, me dice el Señor. Aleluya. ¿Cuáles las limitaciones que tienen los gobiernos? La influencia que tienen del enemigo. El enemigo los turba. Cuando le mira avaricia, cuando le mira que a ellos les gusta el poder, te gusta el poder, ¿verdad? Les mete demonios. Ya no les importa a la gente. Mire, muchos de ellos consultan con brujos. Les leen las palmas de las manos. Les fuman el puro. ¿Sí sabía usted que Chávez consultaba brujos? Porque ya se acabó. Y muchos presidentes. Al presidente de México le empezaron a hacer ahí una limpia. Le echaron humos y le echaron un montón de cosas. ¿Sí lo vio usted o no lo vio usted? Sí, que los espíritus de los ancestros y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Verdad? En vez de ir a la palabra del Señor, en vez de doblarse como lo hizo un día Salomón y pedirle sabiduría a Dios para gobernar una nación tan grande como lo es México. Limitaciones. No tienen la sabiduría adecuada. Por la separación de los gobiernos de Dios. Porque dice, si se da cuenta, dice, no, el gobierno no tiene que ver nada con qué dice. Con lo religioso, dicen, es verdad. Pero prácticamente cuando hablan de lo religioso, ¿qué es lo que están diciendo?
no queremos nada con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se mete en nuestras pasiones. Dios se mete en nuestros deseos perversos. Porque Dios se mete en aquellas cosas que a nosotros nos gustan y que no son correctas. Por eso no le conviene al gobierno que Dios esté, porque prácticamente les descubriría toda su miseria. ¡Aleluya! Necesitamos a Dios en todas partes de nuestra vida. ¿Sí o no? Dios fue el que estableció leyes justas, sagradas, eternas. El hombre es injusto. Han hecho unas leyes que usted se queda pero con la boca abierta. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Porque se está cumpliendo su plan. Bendito el nombre del Señor. Dios dejó que el ser humano fuese establecido de esa manera en el mundo. Pero a pesar de la limitación de los hombres y su mal corazón, oiga bien, Dios tolera y emplea, oiga bien, y emplea hasta la codicia y avaricia y maldad de los hombres para llevar a cabo su plan. ¡Qué tremendo! Su plan sabio desde la eternidad. Todo gobierno es establecido por Dios. ¿Por qué Dios estableció el gobierno? Para evitar la anarquía. No la mantequilla. La anarquía. No es el nombre de una señora tampoco. ¿Ok? ¿Cuántos saben lo que es una anarquía? Dios mío. No saben, ¿verdad, hermano? A ver, pone lo que es una anarquía, hermano. Ahí, para que vea por qué está puesto el gobierno. El mejor ejemplo de anarquía, ¿sabe dónde está en la Biblia? En el libro de los Jueces. La palabra anarquía significa ausencia de estructura gubernamental en un estado. ¿Se da cuenta? O sea, un orden, señores. Significa también, ¿qué dice? Desorden o confusión causada por la falta de reglas. Hay un versículo que distingue y que se emplea muchas veces en el libro de los Jueces. ¿Cuál es? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. Imagínense que lleguemos a ese estado nosotros acá. ¿Le gustaría a usted la anarquía? ¿O le gustaría mejor un gobierno aunque sea todo chachacuaca? Todo tololeco. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Y a pesar de que hacen un montón, Dios todavía tiene el control de ellos. La Biblia dice que Dios mueve el corazón del rey para donde Él quiere, dice. Amén. Usted y yo estamos seguros en las manos de Dios. Pero tenemos que obedecerlo. Bendito sea su nombre. El último punto. Aleluya. Gloria. Ni lo cree usted, ¿verdad? ¿Está aprendiendo algo, no? ¿Cuál es el deber de la iglesia con las autoridades? Pero déjeme decirle esta parte antes de entrar a este punto. Porque hasta me lo apunté aquí, mire, me lo puse aquí, para no olvidarme. La mayoría, si no todos, de los gobernantes, de las autoridades, no son cristianos, no temen a Dios, pero hay una cosa muy especial que Dios puso en el ser humano. Y es algo que es lo que permite que se sostenga prácticamente todavía la sociedad. A pesar de no temer a Dios, Dios puso en los hombres conciencia. No crea que es fácil solamente decir, yo voy a matar a este. No. Para hacerlo lo tienen que pensar muchas veces. Puso conciencia, puso moralidad. Mire, si no hubiera puesto el Señor moralidad, yo le aseguro que nosotros anduviéramos, hermano, como locos. Hubiera una
Las mujeres, oiga bien, las mujeres liberalotas, pero híjole, qué perversas. ¿Sabe qué estaban pidiendo? No sé si fue en California o en Nueva York. Como los hombres andan sin camisa en las playas, ¿sabe qué estaban pidiendo ellas también? Andar sin nada. ¿Cómo es que ellos tienen ese derecho y nosotros no tenemos ese derecho? Lógico, ¿verdad? Pero dése cuenta hasta dónde llega la insensatez de la gente, hasta dónde llega la ignorancia de las personas. Por eso es lindo conocer a Dios. Por eso es lindo tener su palabra. El pueblo de Dios es un pueblo inteligente. Bendito sea su nombre. Les dio conciencia, les dio moralidad, les dio sentido común. Usted sabe lo que es el sentido común, ¿verdad? El sentido común es que usted esté, por ejemplo, en un edificio allá arriba y que sepa que si usted da un paso así, se va a caer, ¿verdad que sí? Usted no lo va a dar, ¿por qué? Porque sentido común, ¿verdad que sí? Amén. Hay muchas, eso lo ha puesto Dios en nosotros. O sea, no nos podemos excusar entonces. Ha puesto vergüenza. Porque a pesar de ser sinvergüenzas, muchos se esconden, se da cuenta que se esconden. ¿Por qué? Porque ha puesto vergüenza prácticamente. Ajá. Entonces, y siempre el Señor tiene sus agentes por ahí siempre metiditos para ejercer presión todo el tiempo. Ese es Dios peleando por nosotros. Gracias, Señor, por estar peleando. Él nos agradece, Señor, pero yo te agradezco, Señor. Ese es Dios peleando por nosotros. Entonces, ¿cuál es el deber de la iglesia con las autoridades? Al cristiano nunca se le ha mandado a ser partícipe de ningún movimiento revolucionario. A ningún cristiano. O sea que si de repente usted llega a Telemundo y miren aquí en Spring, Texas, aquí anda un grupo y de repente yo miro, Omar. No, esto es una tarea, es nada. Entonces, eso diría, hermano, mucho de usted. Cristo no nos enseñó eso, o sí nos enseñó eso Cristo. Cristo nunca nos enseñó semejante cosa, ni la iglesia del libro de los Hechos nos ha enseñado a ser unas personas revolucionarias, ni crear ninguna insurrección, ninguna rebelión o identificarse con ningún desorden. Porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. Y Él a la iglesia le ha dicho, sométanse a toda autoridad. Si la autoridad se va a portar mal con usted, deje de decirle que Dios se va a encargar de esa autoridad. Pero no por una persona que lo hizo, usted va a hacer desorden. A mí me han parado en algunas ocasiones. Pastor, sí, que si no le mentiría, ¿verdad? Una vez iba por aquí, donde está la iglesia mormona. Y según el policía dice que yo llegué al stop y según él dice que yo no paré. O sea, yo paré, pero dice que no paré bien, pues, o sea que todavía la llanta iba así como moviéndose, ¿verdad? Eso me dijo él, ¿verdad? Y me paró y me dijo, ¿sabes por qué te paré? La verdad es que no sé, le dije. Mira, te paré por esto y por el otro. ¿Qué opinas? Me dijo. Si tú lo dices, le dije. ¿Y de dónde vienes? Me dice. De la iglesia, le digo yo. Entonces me empezó a reprender. No, me dijo, me iba a dar ticket. ¿Pero qué cree? Solo me dio un warning. Aleluya, dije yo. Pero, ¿qué le quiero decir yo esto? Las veces que nos han parado, nunca nos hemos portado desobedientes. Siempre hemos estado atentos porque yo sé que Él es autoridad. Y tampoco ninguna autoridad que se me ha acercado me ha dicho, venite para acá y me sacó de gritar, tiro ahí. O me dio una cacheta. No lo ha hecho. Porque él conoce. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho la gente para que reaccionen así los policías? Porque muchos de nosotros, mire, muchos de nosotros, hermanos, somos bien tremendos. La hemos regado y ¿por qué paraste?
No, yo no estaba haciendo eso. No, tú estás mintiendo. Y empieza. No se ponga a discutir. Respete a la autoridad. Ya. Si lo hizo injustamente, póngase a orar y dígale, Señor, que en un tiroteo. Amén, hermanos. No amén a eso. No, usted póngale la mano del Señor, ya. Dile, Señor, trata con el corazón de este hombre, Señor, ya. Esa autoridad, Señor, y mira. Pero tampoco usted venga y se justifique cuando usted esté haciendo algo malo. Reconozca cuando de repente, ¿cuántos aquí van a más de 70 en el freeway? Qué bueno que fue sincero, pero usted no tiene que andar a más de 70. Se le va el pie al hermano. ¿Y si lo para el policía? $500. No, pero... Sí, es que le enseñan al que quiebra la ley, ¿verdad que sí? Amén. Esos cargan motorones ahí grandes y todo. ¡Aleluya! Entonces, la iglesia no debe de ser partícipe de esos tipos de movimientos. Amén, iglesia. Número 2. Al creyente solo se le permite hacer una excepción de faltar a la autoridad. O sea que sí hay una manera de faltar a la autoridad. Claro que sí. Cuando viola los mandamientos de Dios. Por ejemplo, viene un líder de la iglesia a una mujer casada y le hace proposiciones malas y le dice, yo soy tu autoridad, usted no tiene que obedecer a esa persona. Puede ser la autoridad más grande de la tierra, jamás. Si el gobierno nos prohíbe predicar la palabra del Señor, no, señores, porque ese es un derecho que nos ha dado la máxima autoridad. Su esposo a usted le exige que haga cosas que usted no tiene que hacer. Usted, si está violando la palabra del Señor, si está traspasando la escritura, usted no está obligada a guardarle respeto en ese caso a su autoridad. ¿Por qué? Porque primero debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, iglesia. Esa es la única excepción que prácticamente nos da la Biblia en referencia a la resistencia al gobierno. Cuando los gobiernos empiezan a ejercer un dominio personal y inmoral sobre la vida humana, ya que hay que obedecer primeramente a nuestro Dios. ¿Cuál es el deber de la iglesia con las instituciones, con las autoridades? Debemos dejar que sea Dios quien cumpla sus propósitos y ejecute su venganza. Dice, yo pagaré, mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, dejemos que Dios sea quien se encargue de ello. Número 4. Nosotros nos debemos de someter, y aquí está lo difícil. Aquí está lo difícil. Agárrate y lléname, Señor, para poder hacer. Someternos aunque las autoridades sean malas. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Sí. Le voy a poner algún ejemplo. La autoridad en el caso de Saúl para con David, ¿era buena o era mala? Era una autoridad mala. David pudo rebelarse contra Saúl, ¿cierto o no es cierto? Pudo matar a Saúl, ¿cierto o no es cierto? No lo hizo. Se sometió. Se sometió a su autoridad. Es tremendo, ¿verdad? No fue fácil. Ahora, ¿quién se encargó de vengarse de la injusticia que se le cometió a David? Dios, exactamente. Dios se encargó. Ahora, otro ejemplo. Y se lo dije al principio, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, el gobierno romano era malísimo, era pésimo. Y le mandaron a pedir los impuestos al Señor Jesucristo. Páganos los impuestos, le dijo, ¿verdad?
Jesucristo, con toda la autoridad que Él tiene, porque Él se lo dijo a Pedro, ¿verdad? Que si Él quería, no los pagaba. Pero Él pagó los impuestos. ¿Qué le demostró ya a usted? Porque los romanos cobraban impuestos, hermano, pero de una manera, si a usted le parece el día de hoy loco lo de los impuestos, ellos le cobraban impuestos por todo a usted. Dijo, vea y le sacas a la boca del pez una moneda y le pagas por ti y por mí, le dice. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo? Cuando vinieron las autoridades y lo acusaron de que era un blasfemo, que era esto y que era lo otro, ¿era injusto o era justo? ¿Qué hizo Jesús? Dice el libro de Isaías 53 que Él enmudeció, dice. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Sabe que la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 13, se da en el Imperio Romano, pero se da con el peor emperador de todos los emperadores romanos? ¿Quién era el emperador en ese tiempo? Nerón. Nerón fue de los peores emperadores que pudo tener Roma, de los más injustos. Él fue el que quemó el templo, ¿verdad? ¿O qué fue lo que quemó él? Él quemó toda la ciudad. ¿Y sabe a quién le echó la culpa? A los cristianos, exactamente. ¿Qué le parece? Ahora los cristianos, según la palabra del Señor, dice que Pedro se levantó y dijo, señores, tenemos que agarrar las armas, dijo. A ver, Juan, le dijo. Pablo también, ahora que ya está con nosotros, le dijo, agarramos armas y nos preparamos por si vienen a la casa y nos vienen a atacar. ¿Dijo eso la iglesia? Nunca la iglesia, usted la mira hacer semejante cosa. Porque ahora la iglesia, con lo que se está viendo, ¿sabe qué está pensando? Vamos a ir a traer unas armitas, dice, porque, pastor, pero si... Por eso órele a Dios, hermano. Iglesia, si cuando rodearon a Eliseo, dice que Eliseo se puso a orar. Bueno, aquí no creen mucho en la oración, ¿verdad? ¿Ah? Pero si cree en la oración, Dios, aleluya, está con nosotros. No espere a que le llegue antes. Ore antes de que llegue. Estamos en un estado de mucha bendición. Aquí no se ha armado tanto el rollo como en otros lugares, como la Gran Manzana. Toda comida quedó la manzana ahora. ¿Ah? El famoso Hollywood. Mira cómo quedó Hollywood. Pero nuestro Texas sigue fuerte. Amén. Es una bendición, iglesia. ¿No se gozan, Señor? Es una bendición. No, de veras, yo me gozo de estar en Texas. Porque es un estado que prácticamente mantiene orden. Si hubo una manifestación, pero usted no mira todo el mugrero que han hecho allá. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos guarda, iglesia. Dios nos guarda. Aleluya. ¿Cuál es el deber de la iglesia con las autoridades? Dice que por causa de la conciencia que nos acusa, debemos de someternos a ella. Porque si usted no lo hace, va a ver que su conciencia le va a acusar. Fuiste desobediente. Va a estar en la cárcel. ¿Por qué lo hice? No debí de haberle pegado al policía. No debí de haberme corrido. ¿Ah? Su conciencia lo va a estar acusando. No. Mejor paguemos el ticket. No es fácil pagar el ticket, ¿verdad? Pero yo creo que de lo que más me cae mal a mí pagar es un ticket, hermano. 2 veces me ha tocado y dije, oh, ya no, Señor, ya no. Entonces, seamos ese pueblo que sea ejemplo, hermano, para la sociedad. Yo quiero que estemos en una mente, que vayamos no conforme a lo que yo le digo, sino conforme a las Escrituras. Bendito el nombre del Señor. Tito 3:1 dice la Escritura también. Ya estoy terminando.
¿Qué dice Tito 3:1? Recuérdales. Oiga bien. Dice, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahorita? Recordarles, exactamente. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Se da cuenta? O sea, se los recuerda otra vez. O sea que el apóstol Pablo lo enseñó varias veces. Y el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16, que es la última cita. Mire lo que dice el apóstol Pablo en referencia a su relación, no solamente con la iglesia, sino con todos los demás. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia, ¿qué dice? Sin ofensa ante Dios. ¿Y qué dice? Cuando dice ante los hombres, ¿sabe a qué se está refiriendo? A las autoridades. Exactamente. Porque si no, su conciencia lo iba a acusar. Pero dice, yo procuro hacerlo, dice. Tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén, iglesia. Yo le doy este consejo. No sea partícipe de estas cosas. No se deje llevar por lo que oye usted en la televisión ni en los medios sociales. Sea inteligente. Obedezca la palabra del Señor. Y recuérdese de que si queremos que las cosas funcionen bien, debemos de comenzar en casa, que es donde se debe de poner el ejemplo para conocer a nuestro Dios. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos a saber respetar autoridad. Porque si nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos, estamos creando un mal dentro de la sociedad. Debemos de partir de este principio, porque por este principio es que se sostienen muchas de las cosas que el día de hoy se sostienen. No debemos, nos van a cuestionar, y a ridiculizar por hacerlo, pero lo hacen porque ellos no conocen a nuestro Dios. Aleluya. Todo aquello que se hace de manera incorrecta no va a dar buenos frutos. Cuando hacemos nosotros las cosas correctas, eso va a crear buenos frutos en nuestras vidas. Podemos tener buenas intenciones, pero si no nos guiamos por el principio de autoridad, vamos a estar desobedeciendo a Dios y vamos a crear un gran relajo. Voy a terminar con esta cuestión. Por ejemplo, en las iglesias, yo he sido testigo de lo que ha pasado en iglesias en donde ha habido división, en donde ha habido problemas muy graves, en donde se ha prácticamente partido en 4, 5, 6 una iglesia. Y la autoridad estaba actuando mal. Y vinieron otros con supuestamente buenas intenciones y empezaron a agarrar grupitos y hacer un montón se empezaron a rebelar. Ellos quisieron hacer algo bueno. La intención fue buena, pero no siguieron el principio que enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, terminaron todos prácticamente en el mundo. Todos terminaron haciéndose daño, porque lo que no viene bajo los principios de Dios no se puede sostener, no puede ser de bendición, no puede prácticamente agradar a Dios y no puede ser de bendición para tu vida ni para mi vida. Por eso nosotros debemos, si algo debemos de hacer es respetar las autoridades en todo lugar a donde nosotros nos dirijamos. Muchas veces nosotros despreciamos a cierto tipo de autoridad, porque pensamos que, por ejemplo, si Dios levanta a un campesino, a una persona que a lo mejor no tenga muchas letras o que parezca muy, muy humilde, muchas veces el estudiado, el que tiene dinero, el que tiene una posición quizás en el gobierno, en otra parte, mira con desprecio esa autoridad. No podemos hacer semejante cosa. Si a Dios le ha placido poner esa autoridad sobre nosotros, debemos de respetarla. Porque si usted no la respeta, usted en pocas palabras le está diciendo a Dios, tú no sabes lo que hiciste, yo debí haber sido esa autoridad. No cometa ese error.
porque se va a encontrar peleando prácticamente con nuestro Dios. Las autoridades siempre van a estar para nuestro servicio. O sea, son una bendición de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde, porque vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Y quiero que me haga un favor. Ore por todas esas personas que están siendo engañadas en estos momentos. Todas esas masas que están siendo movidas por pequeños grupos sin escrúpulos y que tienen intereses mezquinos para crear una revolución y quitar a nuestras autoridades, aleluya, que el Señor ha permitido para nuestra protección.